Hola nuevamente. Bueno, bienvenidos a nuestra última cápsula de la tarde. Tiene que ver sobre enfermedad de Chagas y su fisiopatología. Aunque no tenemos todas las piezas del rompecabezas, sabemos algunas cosas que nos permiten colegir cómo esta enfermedad aguda inicial se convierte décadas después en una enfermedad crónica que afecta el corazón y otros órganos. Así que vamos a ver un poquito sobre esto. Vamos a tratar de entender cuáles son los mecanismos o los probables mecanismos que llegan a que se produzca la enfermedad crónica del corazón. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, nuevamente lo que les dije es una enfermedad sui generis, eh, muy diferente a todas las demás que afectan el corazón, que empieza con una infección aguda, donde la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Y fíjense, una cosa muy interesante, es una enfermedad infecciosa que termina afectando el corazón. Frente de mano, es una enfermedad metabólica o por obstrucción de una arteria o isquémica. Es una enfermedad infecciosa. Hay algunas otras que lo hacen, pero normalmente no lo hacen a tan largo plazo como lo hace la enfermedad de Chagas. Y fíjense una cosa interesante, décadas después, 40, 50 años después, pueden aparecer por primera vez las manifestaciones cardíacas o gastrointestinales, así que eso ya de por sí la hace muy especial. Otra cosa que también es muy misteriosa es que un 70% de las personas que son portadores del Trypanosoma cruzi o tienen serologías positivas, misteriosamente no desarrollan ningún signo de compromiso orgánico. Y otra cosa muy interesante, la mayoría que tienen cardiopatía dilatada secundaria a Trypanosoma cruzi ni siquiera se dieron cuenta cuando tuvieron la infección. Eso pasa siempre con mis pacientes, les pregunto si hay algún síntoma, fiebre, no recuerdan de alguna manera la infección aguda ocurrió de forma sintomática o oligosintomática. Y tampoco es tan común ni el chagoma de inclusión, el signo de Romaña-Massa. Así que es una enfermedad muy particular con varios estadios que terminan llevando a cardiopatía a algunos individuos, no a todos, lo cual también es un misterio. Y bueno, fíjense eso cómo va el espectro de la cardiomiopatía chagásica desde pacientes que tienen alteración clínica décadas o años después de la infección hasta individuos que siguen completamente asintomáticos y que mueren de otras causas. El compromiso orgánico cuando ocurre normalmente es progresivo y mucho más severo que en otras formas de cardiomiopatía. Y la relación entre el parásito, la respuesta inmune, el daño fibrótico es bien interesante. Así que cuando tienes la infección, la primoinfección, ya sea por la exposición al vector, transmisión oral, transfusiones y otras causas probables, después en un periodo de incubación que va de 3 a 15 días, se produce el aumento de la parasitemia después de la infección de los tricomastigotes que entran por la piel o entran por mucosa, se producen los síntomas y después por el mismo sistema inmune se aclara la parasitemia, por el tratamiento también se aclara mucho más rápido y disminuyen los parásitos en sangre. Sin embargo, la inflamación puede persistir mucho tiempo en bajo o alto grado de acuerdo a las mismas condiciones del paciente y a la larga, después de la afección del órgano, los pacientes se hacen sintomáticos, pero normalmente con un muy bajo grado de parasitemia, inclusive no detectable, a pesar de que las PCRs salen persistentemente positivas en estos pacientes. Así que pensamos que el parásito siempre se queda y está por ahí. Ahorita les voy a mostrar alguna evidencia de cuando esto pasa. Pero la respuesta inmune es absolutamente importante, porque de una respuesta de ataque directo o de infiltración del tejido de estos parásitos, llegas años después a producir fibrosis, a reemplazar el tejido normal de miocardio por una cicatriz, básicamente, sobre todo en segmentos muy específicos del corazón, lo cual también es muy clásico, muy característico de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad fibrótica que produce cicatrices, sobre todo en la punta del ventrículo izquierdo y en los segmentos basales de la pared, de lo que llamamos pared inferolateral y la pared posterior, sería esta zona aproximadamente del ventrículo izquierdo. Es muy clásica de esas zonas y es también lo que encontramos en la clínica y en el ecocardiograma y en las imágenes. También afecta mucho el sistema de conducción, produciendo bloqueos
auriculoventriculares que retardan la conducción. Por eso muchas veces la primera manifestación de estos pacientes es que requieren un marcapaso porque se bloquean o tienen bradicardia extrema. Así que eso también es interesante de lo que pasa en esta enfermedad única. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se produce ese daño y esa fibrosis? Bueno, hay varios implicados, entre ellos el daño directo del parásito, que parecería el más lógico. Hay parasitemia que daña el corazón, pasa mucho con los virus y destruyen el corazón casi de forma inmediata, pero normalmente esto no es lo que pasa necesariamente en Chagas, donde los tripomastigotes tienen su forma celular, que es la que se duplica, los amastigotes, que son muy ávidos por el tejido muscular y el músculo cardíaco, también el músculo periférico, y pueden producir daño directo y citolisis después de la reproducción o ser testigos del daño la inmunidad específica contra el parásito, sobre todo el daño inicial por complemento, se produce al dañar directamente el parásito y ahí queda atrapado el tejido miocárdico que también sufre daño, o inmunidad no específica que se forma en general, no solamente contra el parásito, linfocito y célula B produciendo anticuerpos que dañan tanto la célula como el tripanosoma, como los amastigotes. El daño microvascular directo por el parásito también es otra hipótesis bien interesante. Y otra que es la que yo le pongo todas las fichas, es la que me gusta más como respuesta fisiopatológica y que para mí explicaría y tendría mucho sentido implicar la mayoría de cambios, es lo que llamamos la autoinmunidad o la lesión, la producción de anticuerpos y de otras células inmunes directamente contra el corazón por mecanismos interesantes que ahorita podemos analizar. Primero, la persistencia del parásito. Vale la pena analizarlo, ¿no? Cuando el parásito es el que ingresa a la sangre y que produce todo. Entonces, sin parásito no hay nada, no hay respuesta inmune. Pero el parásito podría ser solo el trigger, ¿no? Ustedes saben que la forma infecciosa, ya lo han visto previamente en el curso de la, que produce la invasión al huésped, es el tripomastigote metacíclico. El tripomestraotis metacíclico navega por la sangre y después, posteriormente, pierde el flagelo y se convierte en mastigotes que invaden los cardiomiocitos y se duplican, son la forma que se duplican en los seres humanos. Los epimastigotes lo hacen en el intestino de los hospederos, pero no existe esa forma en seres humanos, sino los amastigotes, y de esa forma produce colonización, duplicación celular, daño y citolisis del miocardio y produce daño directo. Casi todos los pacientes en la fase aguda tienen algún tipo de miocarditis o de daño celular. Pero, y esto lo vemos, esto es un paciente, por ejemplo, ese caso lo publicamos hace algún tiempo, de un Chagas probablemente de transmisión oral, en donde estos son nidos, lo que ven acá son nidos, estos pequeños glánulos violeta, nidos de amastigotes, que están dentro del citoplasma de un cardiomiocito. Esos a la larga van a reventar el cardiomiocito ellos mismos por duplicación celular o por destrucción o por inmunidad directa contra el parásito, se va a ver también afectado al miocito, ¿no? Esas son cosas que pasan en la fase aguda y producen miocarditis. Lo interesante es que ese proceso pasa y los pacientes quedan casi sin huella de actividad o de daño miocárdico severo, no hay fibrosis o rara vez hay fibrosis en la fase aguda, así que es la razón por la que no me convence tanto el daño del parásito directo. Sin embargo, esto es interesante, este es también un caso que publicamos hace algunos años de un paciente, no lo trasplantamos nosotros, pero se trasplantó en otro centro y lo seguíamos nosotros con la enfermedad de Chagas, se le había dado tratamiento antiparasitario y 15 años después del trasplante empezó con un síndrome neurológico raro, y nosotros empezamos a buscar, encontramos una masa en el cerebro, pero el paciente, a pesar del tratamiento, sospechamos un chagoma y una infiltración por tripomastigotes, que fue exactamente lo que pasó. Encontramos también nidos de amastigotes también a nivel cerebral produciendo esta masa, pero el paciente murió, obviamente, en la patología. Llevamos a patología y confirmamos el diagnóstico que solamente se podía hacer por biopsia, pero no encontramos el parásito circulando en sangre, pero sospechamos y dimos tratamiento y a pesar de eso el paciente murió. Pero 15 años después,
en un paciente que teóricamente se había hecho tratamiento específico y reaparece el tripomastigote que no apareció en 15 años en sangre, que fue lo que pudo haber pasado, y esto es hipótesis actuales. Creemos que el tripomastigote metacíclico se puede permanecer oculto en las células grasas y puede estar ahí quiescente durante muchos años. Puede empezar por inmunosupresión o por otras causas, nuevamente su ciclo de reproducción. Así es, es una microfotografía de un tripomastigote localizado en las células grasas. Sabemos que tienen no solamente avidez por el músculo, sino por las células grasas, y este podría ser su escondite o su santuario o su zona en donde el tripomastigote se mantiene oculto durante mucho tiempo. Eso es también inmunofluorescencia en tejidos adiposos humanos de pacientes con enfermedad crónica que tienen cardiomiopatía, en donde a pesar de que todo no se ven circulando formas sanguíneas como el tripomastigote en sangre, se identifican en la grasa, se identifican por coloraciones especiales la presencia de tripomastigotes o de amastigotes en este caso. Así que eso también es bien interesante. Es posible que la zona de preservación o de santuario, de escondite, sea las células grasas. Este es un estudio que hicimos hace algún tiempo y los resultados fueron contrarios a lo que yo esperaba. Lo que hicimos fue en pacientes con enfermedad de Chagas, pedir parasitemia o carga de parasitemia. Hicimos PCR cuantitativa y encontramos, dividimos en terciles los que no tenían parásitos en sangre circulando, los que tenían pocos parásitos o tenían una carga de parasitemia baja, y los que tenían una carga de parasitemia alta. Uno piensa, si tienes alta carga de parasitemia, probablemente tengas mucho más daño miocárdico, y encontramos una cosa diferente. Mire, esta es la mortalidad de los pacientes o la sobrevida, esto es a 720 días, y los que tenían poca parasitemia, no tenían parasitemia, mucha parasitemia, no tenían parasitemia, tenían el mismo desenlace, pero los que tenían poca parasitemia iban peor, tenían mayor mortalidad. Y encontramos que esto también se relacionaba con la fracción de eyección. Las que tenían más baja parasitemia tenían menos fracción, peor fracción de eyección que los tenían alta parasitemia, y encontramos que había una relación también directa con biomarcadores o marcadores de injuria renal. Este segundo tercio, estos pacientes con baja parasitemia tenían peores marcadores inflamatorios que los tenían más parásitos o más carga de parásitos en sangre, o los que no tenían definitivamente. Y eso parece contraintuitivo, pero se podría explicar por las otras teorías, sobre todo por el parásito como solamente un trigger, y que la autoinmunidad o la inmunidad específica que aclara el parásito puede también producir daño miocárdico, y entre más aclaramiento podría significar que tuviste una respuesta inmune más vigorosa que aclaró el parásito, pero también dañó el corazón. Así que eso es obviamente algo que siempre está por esclarecerse. Otra de las posibilidades, como les mencioné antes, es el daño microvascular, y hay una evidencia de estos. Sabemos que hay vasculitis en animales de experimentación en los que en los que se infectan con Trypanosoma cruzi. Hay vasculitis específica vista en cortes histológicos. Este es un corte del atrio de un ratón en donde hay compromiso de las arterias, así que eso podría ser, pero solo es muy difícil que explique todo el problema que tienen los pacientes con enfermedad de Chagas. La otra cuestión es la denervación simpática. Es bien interesante, para mí es una consecuencia más que un daño directo, pero lo vemos y se ven con medios especiales. El metilyodo benzoguanilato es un isótopo especial benzoguanidina, perdón, que se acumula en las terminaciones nerviosas, y en pacientes con cardiopatía por enfermedad de Chagas se ha utilizado este isótopo, encontrando que en los segmentos basales de la pared inferolateral, o justo donde se produce el aneurisma basal, o en los segmentos apicales, no hay una adecuada fijación de este medio, porque probablemente no hay terminales nerviosas. Entonces eso habla muy a favor de que esto es lo que pasa, y esto pasa siempre. Probablemente no sea la primera causa, no la causa directa, sino un epifenómeno secundario, o a la respuesta inmune o al parásito. Yo me inclino siempre por la respuesta autoinmune. Así que esta falta
de llegar a estos medios de contrastes específicos para terminaciones nerviosas nos muestran que definitivamente hay denervación y esta denervación se asocia con mayor posibilidad de arritmias. Entonces, los pacientes que tienen estos defectos de perfusión tienen más riesgo de desarrollo de arritmias, por eso la denervación probablemente tiene mucho que ver con la posibilidad de muerte súbita, que es muy alta, mucho más alta que en cualquier enfermedad en este tipo de pacientes. Finalmente, la más interesante de todas es la autoinmunidad, que tiene varios mecanismos, desde la activación testigo, bystander activation, que pasa cuando la célula y el tipanosoma están ahí, y las defensas, linfocitos B y linfocitos T se activan para producir la respuesta inmune directa, los B produciendo anticuerpos, y los T por daño directo. Y cuando atacan el tipanosoma, atacan la célula y se producen nuevos antígenos que atacan la célula sin que sea el causante del daño real o de la infección. Así que estás de testigo inocente y terminas siendo atacado por tu propia inmunidad. Y la otra es el mimetismo molecular o molecular mimicry, que es también muy interesante, que es la producción de antígenos cruzados directamente, porque hay segmentos de los cardiomiocitos que son similares al trypanosoma cruzi, y eso se ha estudiado bastante y sabemos que es así, y por esta similaridad, a pesar de desaparecer el trypanosoma cruzi o de hacerse casi indetectable en sangre, sigue persistiendo una respuesta inmune directa contra el corazón que lleva fibrosis. Así que probablemente una combinación de estos dos factores sea lo que pasa, donde el trypanosoma cruzi solamente es el trigger de la respuesta inmune y se produce daño celular o ataque al trypanosoma cruzi por la respuesta inmune específica por linfocitos T y B, que produce un daño directo al parásito y aclaramiento del parásito en sangre. Por otro lado, también se libera o se activa el complemento que produce lisis parasitaria directa, pero esta inflamación que se produce tratando de combatir el trypanosoma produce tanto por esta activación testigo, estás por ahí, y también se activan células para atacar el miocito, no solamente el trypanosoma cruzi, o por fragmentos del trypanosoma que se parecen al tejido miocárdico, se termina produciendo daño miocárdico que termina produciendo fibrosis y dilatación del ventrículo izquierdo, que lleva a la formación de los aneurismas, a insuficiencia cardíaca, mayor arritmia, a formación de trombos. Y esto podría ser una combinación de factores, de todos estos que llevan a la respuesta. Así que no es una sola cosa. En este artículo que me pidieron para precisamente un artículo argentino, unos investigadores argentinos que mostraban, trataban de buscar esta respuesta inmune sobre el tejido de conducción en pacientes que tenían bloqueos. Yo planteo todas estas hipótesis que tienen que ver con el parásito, pero no solamente es el parásito, son los linajes del parásito. Sabemos que el tipo de parásito, el trypanosoma tipo 1 que tenemos en Colombia, o el tipo 5 o 6, que también es prevalente en el sur del continente, algo en Bolivia, producen daños diferentes, mayor compromiso gastrointestinal, por ejemplo, el 5 y 6 que no tenemos con el tipo 1, no lo vemos, por lo menos. Así que el tipo de linaje del trypanosoma cruzi es importante, la vía de transmisión es importante. Los casos de transmisión oral vemos una respuesta peor, la mortalidad es más alta en las series que hemos registrado en Colombia, la cantidad de inóculo es absolutamente importante. El huésped susceptible, sabemos que hay algunos factores genéticos que protegen y otros factores que se asocian a que desarrolles el daño, pero no tenemos todas las piezas todavía del rompecabezas. Respuesta inflamatoria muy individual de ciertos individuos que no desarrollan otros, y la respuesta intrínseca de coagulación individual. Eso también es algo bien interesante. Finalmente, el medio ambiente, donde probablemente estos pacientes, si regresan nuevamente a donde se infectaron, se reinfecten y hay una exposición repetitiva del parásito, y no solamente al parásito, sino a diferentes linajes que puede producir otro cóctel totalmente diferente, y una interacción entre el huésped susceptible, el agente infeccioso y el medio ambiente que termine siendo muy particular para cada persona y produciendo finalmente cardiomiopatía chagásica. Así que eso es luces de la fisiopatología, a veces luce un poquito enredado, sin embargo entenderlo y lo más global, que significa que el parásito probablemente es el trigger,
que hay daño microvascular definitivamente, que hay denervación simpática definitivamente y que probablemente todo eso tiene que ver con una respuesta inmune y también probablemente con una respuesta autoinmune persistente en todos sus mecanismos. Muchas gracias.